Vamos a hablar un poco sobre la historia. Vamos a hablar un poco sobre la Santa Cruz. Vamos a hablar un poco de estos lugares. Y desde luego vamos a contar algunas leyendas de hechos espeluznantes que acontecen en estas calles. Así que agárrense de su lugar porque vamos a escuchar. Primero voy a hablar un poco dentro de la historia y de las crónicas. El día 3 de mayo se venera a la Santa Cruz. ¿Pero por qué? La cruz es el símbolo donde murió Jesús, donde venció a la muerte, donde aspiró y ocurrieron algunos milagros. Pero a través del tiempo se perdieron las santas reliquias, o sea, las cruces se perdieron. Pero fue Santa Elena, que su hijo era Constantino, pero Constantino no creía, no era, es más, Constantino perseguía a cristianos. Y Santa Elena hizo un reto, recorrer el camino que Jesús recorrió, y cuando llegó al monte Calvario, al Vía Crucis, a la vía de la crucifixión, ella hizo ese recorrido para ir juntando las reliquias e ir averiguando todo el camino. Y cuando llega allí, encontraron 3 cruces. 2 de los ladrones y una, la de Jesús. Pero ¿cómo iban a saber cuál era la de Cristo? Así que trajeron por allí andaban unos enfermos. Lo trajeron y lo acostaron sobre las cruces. Y en la cruz, lo acostaron en la cruz del medio y se sanó. Entonces supieron que esa era la cruz donde Cristo había muerto. Rescataron la santa reliquia, o sea, la cruz, y la mostró y se la llevó. Es por eso que el día 3 de mayo se conmemora el festejo de la Santa Cruz. Hay 2 festejos, uno el 3 de mayo y otro en septiembre. El de 3 de mayo es cuando Santa Elena encontró también los clavos. Pero cuando Constantino llega a Roma, con los cristianos que se juntaban en las catacumbas, al lugar de las cuevas, recibe un mensaje de un ángel y le dice: a todos los que veas con este símbolo no les hagas daño. Es 2 llaves de San Pedro, es el símbolo de San Pedro, y la P de Pedro. Entonces salen los cristianos y se encuentran a las afueras con Constantino y ven que en la bandera traen el símbolo, ese símbolo. Y le ocurre un milagro en un puente, aparecen varios ángeles y a Constantino le ocurre un milagro, y desde ahí Constantino deja de perseguir cristianos y se vuelve a seguidor de Cristo. Y en su casco clava un clavo. Es por eso que el día 3 de mayo conmemoramos y veneramos la Santa Cruz. ¿Pero por qué la ponen en las construcciones? ¿Alguien sabe? ¿Sí saben que cuando están construyendo una casa, un edificio, ponen una cruz arriba? Y luego los trabajadores de la construcción hacen una fiesta. Bueno, lo hacen precisamente para conmemorar y para que esa construcción se proteja. Se proteja y puedan terminarla bien. Pues déjenme contarles algo que ocurrió en los años finales en los años 80. En los finales de los años 80 se estaba construyendo el tren México-Querétaro. Unos van a decir: pero si es que apenas lo están haciendo. No es cierto. En aquella época comenzaron a construirlo y de hecho lo terminaron. Y el tren
eléctrico de Querétaro salía a las 9 de Buenavista hasta los años 90. Y todavía están las vías y hasta las catenarias ahí, pero están concesionadas a los trenes de carga. ¿Pero qué tiene que ver con la cruz? Dicen y cuentan que cuando estaban construyendo aquellas vías y que construían los puentes, de pronto en algunos lugares, al otro día los arquitectos se sorprendían, porque dicen y cuentan que amanecían tirados los puentes. De hecho, cuando construyeron el Estadio Azteca, hubo varios muertos ahí. El terreno era de pura piedra volcánica. Pero en esos lugares dicen y cuentan que a veces, cuando están haciendo una obra de ingeniería civil, de pronto comienza a caerse. Pero dice el vulgo antiguo y de los abuelos que el maligno hacía trato con los arquitectos. Dicen y cuentan que tenían que enterrar a alguien en los puentes para que no se cayera, o que en un futuro iba a ocurrir algo. Dicen y cuentan que de pronto comenzaban a despedir a los que trabajaban ahí cerca y nada más dejaban a los que trabajaban después. Y que varios puentes ya no dejaron de caerse, pero algunos trabajadores desaparecieron. Y que en las noches se veía una sombra, una silueta, una silueta de un charro con un sombrero, un zarape a la usanza antigua. Dicen y cuentan que a algunos les da miedo verlo y salen huyendo. ¿Verdad, mito, leyenda? Eso es lo que dicen y cuentan. Pero, ¿para qué vamos tan lejos? Aquí en la esquina. Aquí en esta esquina. Y en la otra, allá, para donde está el Metro Vallejo. Voy a contar algo que ocurría. Para los años 80, por aquí corrió la ruta 100, que era con la ruta 10. Primero salía de allá de la Hacienda del Rosario, no del metro, salía donde está la Hacienda del Rosario. Corría por el eje 4 norte, pero al llegar al Metro Norte 45 tomaba esta calle. Y aquí se iba hacia Coltongo, atravesaba Vallejo, la Panamericana y así hasta perderse en la Gustavo Madero. Pero ¿qué pasaba en esta esquina? ¿Qué pasaba allá donde pasaba la ruta 8, también de ruta 7, el Rosario Aragón? Pues escuchen, porque luego voy a preguntar y quien quiera llevarse un ejemplar de estos que tengo aquí. Era la última colina. Venía de Gertrudis Sánchez hacia el Metro Rosario, pero le habían indicado al operador que nada más llegara al Metro Norte 45. Así que salió aquel autobús del fin, en el que venían ya 4 o 5 pasajeros, porque ya eran más de las 11 de la noche. Pero al llegar aquí, atravesó Vallejo, después tomó la curva, dio la vuelta, pero aquí en esta esquina se detuvo. El semáforo estaba en rojo. Aquel vio hacia los lados para atravesar esta calle, pero de pronto una extraña neblina comenzó a cubrir el lugar. Una neblina también que salía de las coladeras. Dicen y cuentan que cuando quiso avanzar, un extraño escalofrío se sintió. Solamente llevaba 4 pasajeros. Ya eran las altas horas de la noche. Algunos obreros subieron aquí. Un escalofrío se apoderó del lugar, que cuando quiso avanzar, de pronto a lo lejos vio
vieron a varias personas que sujetaban cirios, que sujetaban velas, y algunos llevaban flores. Atravesaron la calle, aquel se detuvo, pero entonces un extraño escalofrío y un extraño miedo se apoderó de todos, las luces se apagaron, y entonces de pronto el miedo se apoderó de ellos cuando se dieron cuenta que aquellas personas no eran seres de este mundo. Flotaban en el viento cubiertos por una neblina, y entonces pasaron flotando y no terminaban de pasar. La procesión tomó por esta calle hacia allá, y entonces dicen y cuentan que tomó rumbo a Azcapotzalco la villa. Aquellos se quedaron espantados, se quedaron ahí, pero siguieron avanzando. Pero llegando a la calle de Norte 45, otra vez se hicieron presentes aquellas almas en pena, flotando en el viento, flotando en el aire, con cirios, velas y flores, cantando extrañas letanías. Desaparecieron entre la oscuridad de las calles de la zona industrial Valle, aquí donde se encuentran estos pueblos. Si quieren comprobar la leyenda, pues no se vayan muy lejos, váyanse allá a la esquina, allá donde está el Camposanto, o váyanse aquí a la vueltecita, aquí antes de llegar a la curva, y que queda y se encuentran con aquella procesión. Yo ahí se los dejo para que lo comprueben. Muchas gracias por su atención. Estas narraciones tienen garantía. Si no les gustan, recomiéndanos con sus enemigos para, pues, va a ser una buena broma. Y si no les gustan, les devuelvo su miedo y les devuelvo su tristeza. Muchas gracias por su atención. Miren, dentro de la Escuela de Cronistas está el archivo histórico, y yo llego ahí a consultar otros archivos donde hay documentos de esta zona. Aquí a la vuelta va a estar una capilla también. Allí hace muchos años la regían los misioneros del Sagrado Corazón y Santa María de Guadalupe. Estaba un padre que era el padre Ignacio Alcalá, que ahora es un rector y anda en el Perú. Pero se tejían varias leyendas de estos lugares, ¿no? Esta leyenda que acabo de contar, la van a poder encontrar en el Archivo General de la Nación, en un archivo particular que está en Chimalista, pero habla sobre una procesión, que hay lugares donde aparece una procesión, que nada más son fantasmas transparentes que van avanzando. Algunos hablan que sobre lo que es Azcapotzalco la villa, que comienza allá en Azcapotzalco, precisamente por ahí donde están los bomberos, y lo mismo en San Marcos, Izquitlán, en algunas ocasiones a los automovilistas ya después de las 12, que van por aquí por el eje 4 norte, o por aquí, de pronto aparece esa procesión. Llevan unas velas, llevan cirios, veladoras, y algunos dicen que llevan un dedo encendido, y van cantando extrañas letanías. Leyendas hay muchas aquí. Si viajamos a través de la historia, todo esto era el lago de Texcoco. Aquí. Allá Vallejo era tierra firme, era un dique que atravesaba desde Tlatelolco hasta Tenayuca. Camarones desde Tlatelolco hasta Azcapotzalco. Lo demás era tierra entre agua del lago. Las salinas, los pueblos estaban en un islote. Pero dicen y cuentan todavía, y aunque no me lo crean, si me lo quieren creer, qué bien, si no lo creen, pues ni modo.
pero yo lo voy a comentar. Aunque ustedes no lo crean, ante esta cruz que ven aquí. De hecho, yo antes siempre traía colgando una cruz aquí, porque llega uno a remover cosas en los lugares. Pero esta cruz que ustedes observan tiene mucho simbolismo. En algunas noches, aunque no lo crean aquí, saliendo de este callejón, se ve un ser fantasma con un pantaloncillo corto hasta aquí, a la época española, vestido de la época española, y se hinca ahí. No sé si hay una cámara aquí, sería bueno que pusieran una cámara. Pero, si nosotros investigamos de qué se trataba, cuando esto era un lago, de aquí podían ir hasta Santa Anita en canoa, hasta Xochimilco, hasta el canal de la Viga, el canal nacional. Pero dicen y cuentan, déjenme contarles qué ocurría. Hay un lugar aquí derechito, si nos vamos todo norte 45, vamos a llegar hasta un lugar que se llama La Pantera. Allá hay una hacienda. Y luego está la hacienda de San Pablo de en medio, la hacienda del Rosario, la hacienda de Chegaray. Pero en La Pantera se llama así porque en ese islote cazaban patos, chichicuilotes, los desplumaban y los naturales los vendían. Pero mejor vamos a hurgar esta leyenda. Dicen y cuentan que aquellos hombres salían de su canoa en la noche. Era más fácil ir a pescar, sacar chavales, ajolotes y algunos patos. En alguna de las islas, allí, los cocían o los pelaban. Pero acá en Cuautla, ellos sacaban huevecillos de pescado. Eran muy cotizados en esa época. Bueno, todavía para los que son ancestrales, porque todos se están perdiendo. Digo, ahora voy a decir los bisabuelos, porque ahora las abuelas son jóvenes y son modernas. Pero los bisabuelos y los tatarabuelos sacaban hueva, así se llama, hueva de pescado, pero se llama Cuautla, o de mosco, huevecillos de mosco, huevecillos de pescado, y los cocinaban. Y sabían deliciosos, así como estos guisados que acabamos de ver. Pero aquellos salían en las noches a recolectar todo eso, patos, chichicuilotes y todo. Pero de pronto dicen y cuentan que al tomar a la orilla de lo que hoy es Vallejo, que en aquel entonces era un puente, era un dique que llevaba hasta allá, hasta Tenayuca y Santa Cecilia. Pero dicen y cuentan que de pronto entre el agua surgió un ser fantasmal y les dijo: necesito que me ayuden a sacar un tesoro. Ese tesoro será para ustedes, pero una parte la tienen que donar a Santiago de Tlatelolco. Dicen y cuentan que aquel ser fantasmal que flotaba entre el agua, vestido a la usanza española, dice que los llevó hasta un islote y les señaló dónde estaba el tesoro. Pero aquellos no pudieron soportar el miedo, que salieron huyendo, hasta se olvidaron de la canoa. Pero dicen y cuentan que otro hombre en solitario en su canoa de pronto se encontró también con aquel ser fantasmal. Y a todo lo que se encontraba le decía dónde estaba el tesoro. Dicen y cuentan que en algunas noches todavía se aparece. Pero aquel vio dónde estaba y así que decidió ir a sacarlo, pero no cumplió con su palabra de dar una parte al templo de Santiago de Tlatelolco. Así que el fantasma se le volvió a aparecer cuando se comenzó a rellenar el lago y después se comenzaron a formar los pueblos. Aquel hombre caminaba por uno de los pueblos de las Salinas, pero dicen y cuentan que de pronto en un recodo del camino y un puente se encontró con el ser fantasmal y aquel se le montó en el hombro, aquí en los hombros. Aquel comenzó a gritar corriendo por el camino polvoriento
nadie veía el fantasma, solamente él. Gritaba que se lo quitaran. Y todas las noches aquel ser fantasmal se aparecía para que le ayudaran a buscar parte del tesoro. Dicen y cuentan que en algún lugar quedó enterrado, pero no sé por qué en algunas noches, entre la bruma, alguien viene y se hinca ahí, y después en la lejanía se pierde. ¿Verdad, mito o leyenda? Yo a ese los dejo para que lo averigüen. Muchas gracias por su atención. Hay una creencia que ya se perdió, lástima. Las leyendas han quedado en el olvido, las creencias también. Y qué bueno que aquí está esta cruz. Hay muchos lugares, yo no sé qué pasa. Si nos vamos hasta el río, hasta allá, aquí derechito, vamos a encontrar ahora una autopista porque ya no está el río. Mucha gente caminaba por el río, llegaba hasta el Rosario. Otros caminaban por la calle de Maravillas, ahí donde está la Price Choice. Llegaban a la Unidad Maravillas y allí estaba la armadora Casa de los Delfines antiguos. Y por allí hay una calle. La gente, cuando no existía el tren suburbano, los trenes de pasajeros pasaban, los de carga y todo eso, y el río pasaba por un lado, y había carretera a un lado del río, pero también por ahí atravesabas para ir hasta la Marinela, hasta la Bimbo, sin dar tanta vuelta. Nada más te atravesabas las vías, pero si llegamos a esa esquina van a haber dos cruces. Allí en la esquina de la Bimbo, la calle de San Pablo, y en el límite de Tlalnepantla, ahí está una cruz, la más antigua, que tiene hasta una calavera, y la más reciente, que es de madera nueva. Aquí, si nos vamos todo derecho, atravesamos Coltongo, atravesamos Vallejo, entramos a la Panamericana, y donde está la parroquia, allí en medio, antes de la parroquia, vamos a ver una cruz. Y así en varios lugares había cruces. En San Álvaro, en la calle de Mar del Norte, había una cruz, ya la quitaron, ahora la empotraron en la pared. En San Juan Tlihuaca, muchos creen que las cruces que están en medio son antiguas. La cruz más antigua está en el callejón, en la pared, pero antes estaba sobre un pretil alto, y ahí todos los caminantes, estas cruces eran para todos los caminantes, donde se santiguaban los arrieros, los abuelos y los que salían del pueblo. Por eso en estos lugares hay cruces, los cruces de caminos. Pero dicen algunos que en ese día 3 de mayo, donde está, esto es una creencia, yo no estoy confirmando nada, donde está el dinero enterrado, donde está la olla de los centenarios, donde está la fortuna ahí, en las noches del 3 de mayo van a ver una lucecilla que resalta. Pero si no te corresponde lo que está ahí, vas a encontrar puro carbón. Pero si te corresponde y no sabes sacarlo, puedes morir por el gas. La otra es que ha habido lugares en terrenos donde de repente se establece una feria o algo y desaparecen. Dicen que se fueron porque encontraron el barril de los centenarios. ¿Por qué no van y buscan el tesoro de aquel hombre que en algún lugar lo dejó enterrado? Verdad, mito, leyenda, esas son leyendas de estos lugares. Muchas gracias por su atención. A ver, una opinión de lo que acabo de contar. Díganme alguien que quiera opinar. Hoy vine a desempolvar, vine a escarbar
las leyendas. A ver, ¿alguien quiera comentar algo? Ahora ya está iluminado, porque ya ha venido en la noche, está iluminado todo, pero antes no estaba iluminado. Y se tenían que caminar de las cuadras panteoneras, una de aquí hasta allá, del metro hasta acá. A ver, ¿usted qué opina? ¿Qué quiere contar? ¿Qué nos quiere decir? Sé que me quiere decir algo. A ver, déjame, voy para allá. ¿Dónde está la olla? Yo quiero preguntar un tesoro para ir a sacarlo. Eso lo tiene que buscar usted. Yo quiero preguntarle una cosa. ¿Por qué más antes? Yo ya tengo 81 años. Y aquí llegué chiquita. Decían que salía una carreta. Todo esto, toda esta calle se perdía allá por norte, por el paciente. Sí, pero hasta allá, de la famosa para allá. ¿Qué será cierto? Claro que sí. Esto de la carreta, es más, en un lugar donde estaba contando las leyendas de la carreta, una persona se levantó y me dijo: ¿sabe usted que por esa carreta nos tuvimos que cambiar de casa? ¿Así? Le voy a explicar por qué. Acá de este lado había ranchos y había haciendas. De este lado la hacienda de la Patera, hacienda del medio. Acá había otro rancho, aquí en Coltón. Aquí si nos vamos derecho, llegamos a... vámonos por esta calle, y en Norte 45 hay una construcción antigua. Ahí está una construcción antigua, que es como una fábrica pero antigua. Y en esa parte existió otro rancho. En Pantaco estaba otro rancho. El camino de los carruajes, este camino, venían del centro histórico de la capital de la Nueva España. Tomaban Vallejo, y cuando era época de sequía, que el lago bajaba y que iban hacia este lado, hacia la hacienda de San Pablo del Medio, pues tomaban estos caminos. Había caminos polvorientos entre arboledas. Estaban los árboles y por el medio iba el camino. A la orilla había zanjas de agua con las que regaban los sembradíos. Pero había maleantes también que querían saquear las riquezas que traían de las haciendas. Y entonces se cuenta que en algunas ocasiones estas carretas o carruajes se volcaron en esas zanjas o en los caminos que estaban maltratados. Hay una carreta de la que se habla que era la carreta de Bruno. ¿Quién era Bruno? Había varios comerciantes que iban a las haciendas o venían desde Azcapotzalco, iban hasta Xocotitla. Y esa tarde Bruno salió con su carreta. Dicen y cuentan que echó los costales de maíz y frijol que le sobraron de la venta. No los vendió, pero traía una cajita. La cajita la metió entre los costales y entonces tomó el camino. En aquella época eran meses lluviosos, así que decidió dar la vuelta por Pantaco, venirse y tomar el borde para perderse y atravesar el río Chico. El río Chico era la avenida Cuitláhuac. El río Grande, el río de las Jacarandas, hoy calle de Jacarandas o Consulado. Ese era un río grande. Entonces, pero él iba a Xocotitla, no tenía que atravesar el río Grande. Tomó, pero por ahí le salieron unos maleantes. Le quitaron la carreta, pero él no dejó que se llevaran la cajita. No, la cajita no se lleven la cajita. Pero uno de los maleantes sacó un machete y entonces en ese momento tiró el machetazo. Y entonces dicen y cuentan que mientras tanto en Xocotitla se llevaba a la misa, apareció una silueta y una sombra que llevaba una cajita, mientras el viento abrió los ventanales, apagó los cirios y velones, azotándose, y a lo lejos un relámpago rasgó el cielo.
avanzó la sombra. Y en el cenáculo, en la mesa donde está el señor cura, ahí dejó la cajita. La gente se santiguó, sintió un escalofrío aterrador. Aquella sombra salió. La lluvia arreció, terminó la ceremonia y la gente salió. Cuando de pronto esta leyenda continuará para el Día de Muertos. Muchas gracias por su atención. ¿Quieren que termine la leyenda o para que no se vaya con la duda? O nos esperamos en 6 meses. Pues que miren, aquí están mis amigos de Coltongo, que siempre me publican en su página. Grabaron todo el recorrido del tranvía. Pero voy a terminar la leyenda para que no se vayan con él. Dicen y además porque ya está el ballet aquí listo, ya está listo. Dicen y cuentan que entonces salieron y empezaron a gritar y comenzó a gritar porque la carreta estaba volcada. Pero no encontraron a Bruno. Más a lo lejos vieron a Bruno, pero no tenía la cabeza. Se la habían cercenado de un machetazo. Dicen y cuentan que buscaron por todo el lodazal, por los sembradíos, por las zanjas y nunca lo encontraron. Y tuvo que ser así, sepultado. Pero dicen que en algunas noches se escucha aquella carreta, se escuchan las ruedas, ve a lo lejos la silueta, la sombra. Desde allá hasta Xocotitla, de Tlatelolco hasta Xocotitla. Esta leyenda es del cronista Martina Rodríguez, en uno de los libros de leyendas de Azcapotzalco que se encuentra en el archivo histórico. Yo ahí se los dejo para que lo averigüen. Y si alguna vez caminan por aquí, a lo mejor a lo lejos ven la carreta, la pura sombra, la silueta. Su petición ha sido cumplida. Muchas gracias por su atención. Yo me voy a despedir para darle pausa y pauta a el ballet que ya está listo aquí. Regresamos. Saludos a... Ustedes son los de la página de Coltongo. Así es, Coltongo Azcapotzalco. Ajá, porque yo lo sigo allí y una vez publiqué. Bueno, es un gusto saludarnos. Y saludamos a los organizadores de aquí. Un aplauso para los organizadores, por favor, y a la Santa Cruz. Que el poder, hay una frase que pueden decir, ya me despido con eso. Cuando ustedes se enfrenten a cualquier cosa, buena o mala, del maligno, que alguien les quiera hacer cosas, simplemente dicen esto: por el poder de la Santa Cruz, Dios nuestro Señor Jesucristo te perdone. Te mando a todas las misas que en este momento en el mundo se están haciendo, y con eso se desvanece el mal. Comprobado. Sí, ya no lo grabé, Está no en lo vivo. aprendí. No me lo aprendí, si no como. Lo resumo el de vivo, ya es que nada ¿sí? más llevan 30 días en Facebook. Ah, ¿sí? Sí. ¿Cuál es la página? Coltongo Azcapotzalco. Coltongo Azcapotzalco para seguirte. Bueno, Sale el ballet. Unos minutitos más ya va a iniciar el ballet folclórico México de mis amores. Les invitamos a acercarse para poder presenciar. ¿Vale? Dejé mi coche ahí estacionado a ver si no se la lleva la rueda. Está ahí adelante de donde está el camión. Ah, Es un azul que se ve por ahí, se le ve la cola de ella. un azul clarito, Ajá, metalizado. sí. Ah, Sí. ya. No vaya a salir que ya me vaya ya.